Gracias por continuar con nosotros. Vamos a la segunda parte de este programa y tenemos hoy la grata presencia de Max Mojica. Max, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Ahorita pues yo creo que la población, tu programa es bastante ilustrativo y creo que vamos a mandar muchos mensajes que pueden aclarar la situación tal como se ha estado viniendo dando. Porque tú sabes, pues, y yo creo que, bueno, todos sabemos, estamos todos en cuarentena y por lo tanto tenemos un poco más de acceso a noticias y redes sociales. Hemos estado viendo cómo la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República ha estado emitiendo decretos tras decretos y yo creo que vale la pena condensar un poquito y aclarar cómo estamos, al menos hasta que este programa está siendo grabado, ¿verdad? Después la situación puede cambiar. Claro, esto cambia por horas, por días. Exacto. Comencemos tal vez con lo que da margen a todo esto, digamos, que es el decreto de emergencia, ¿verdad?, nacional. Esto establece la cuarentena, o más bien establece la limitación de movilidad de la población, ¿verdad? ¿Por qué nos aclaras un poco eso? Bueno, mira, el decreto establece la facultad que tiene el presidente para ponernos a todos los ciudadanos en cuarentena. Yo creo que esto es en principio una medida lógica. Digamos, para todos los que leemos un poco de historia, podemos irnos, porque, digamos, hemos tenido el SARS, hemos tenido la enfermedad que salió en la parte de Medio Oriente, pero tenemos ahorita pues algo, digamos, que es más parecido a lo que pasó con la gripe española. Entonces, la gripe española realmente fue un virus, también de la familia del coronavirus, que prácticamente pues abarcó todo el mundo y causó, y esto pues simplemente es un tema de historia, no estamos vendiendo terror como muchas veces hacen los políticos, ¿verdad? Pero esto causó entre 50 y 100 millones de muertos y vino en oleadas de 18 meses, o sea, no es algo que con una semana en cuarentena pues lo vamos a poder superar. Esto fue ya por 1918 más o menos. Fue en 1918 digamos, el primer brote, que fue suave, luego vino un segundo brote que fue el más duro y finalmente hubo un tercer brote. Esto duró entre 1918 y 1920. Entonces, ¿qué fueron las medidas que se tomaron con la gripe española? Pues similares a las que ha tomado el gobierno de la República en cuarentenarse, ¿verdad? Eso le pegó a Río de Janeiro, le pegó a Nueva York, le pegó a Londres, le pegó a París, le pegó a Rusia, a San Petersburgo. Fue una crisis mundial, o sea, para que ustedes tengan cifras, la mitad de la población de Alaska murió, o sea, para que tengamos una idea. Y la única forma de contenerlo era precisamente decretando cuarentenas. Entonces, en ese sentido, creo que las medidas iniciales que tomó el gobierno, que fueron, las voy a resumir en dos, una era cerrar las fronteras del país y la siguiente, en cuarentenar a las personas que venían del extranjero, punto número uno, y punto número dos, que desembocó pues en la cuarentena domiciliar de todos los salvadoreños. Podemos decir que las compartimos y que las aplaudimos, no porque van a contener el virus. Eso es otro de los puntos que yo creo que la población debe estar clara. El virus no se contiene. El virus lo que se hace es de que la curva de contagio se hace más suave. ¿Por qué busca las autoridades gubernamentales de El Salvador hacer eso? Para un país con tantas necesidades como la nuestra y con un sistema de salud tan endeble, lo que se busca es de que nuestros hospitales públicos no se vean sobrepasados en cuanto a su capacidad de atención por la cantidad de enfermos demandantes. Entonces, en ese sentido, la cuarentena lo que hace es dilatar digamos, el promedio de contagio de la población. Probablemente a todos o a casi todos los salvadoreños nos acabe contagiando. Pero no es lo mismo que a todos nos dé al mismo tiempo, porque se hace una curva de Gauss. Entonces no es lo mismo que a todos nos dé al mismo tiempo, a que a un segmento luego le dé a otro segmento y así hasta que el virus pues no tenga, que hayamos todos generados anticuerpos y ya no tenga a quién más infectar. Las epidemias, eso es lo que causan. Entonces, si nosotros analizamos esa situación epidemiológica, estaríamos de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno. El asunto es cuando ya entramos en un tema de que el gobierno dice una cosa, el gobierno central me refiero, y la Asamblea Legislativa dice otra. ¿En qué sentido? Pues la Asamblea Legislativa, si no me falla la memoria, el 24 de marzo le permitió al gobierno tomar medidas extraordinarias por un plazo de 15 días. El asunto es que aquí en donde empezamos a analizar las medidas... El 14 de marzo, la primera vez. 14 de marzo. Entonces aquí es donde empezamos a analizar las medidas del gobierno, cómo es que no tienen un sustento que nace de quienes pueden formar la ley, que son los diputados. Porque
las medidas son de 15 días, pero el gobierno las decreta por 30. Y las decreta, Luis, más allá, digamos, un par de días después del 14 de marzo. Entonces, los 30 días quedan fuera de la autorización que dio la Asamblea Legislativa. De acuerdo al artículo 30 de la Constitución, esas medidas pueden ser ampliadas por 15 días más. Pero aunque sean ampliadas por 15 días más, no calzan enteramente con los 30 días iniciales del Ejecutivo. ¿Qué quiere decir este trabalengua? Que esos 30 días terminan el 21 de abril, que ha decretado el Ejecutivo para que tú estés resguardado, pero de acuerdo a la Asamblea, aún con la extensión, van a terminar más o menos el 11 de abril. Entonces, el gobierno central se queda con 10 días más que no tiene un sustento legal. ¿Qué va a pasar? Bueno, técnicamente, pues que no hay una ley de la República y por lo tanto tú podrías circular. Entonces, se va a abrir otro ciclo de debates, de dimes y diretes, de tweets, de amenazas del apocalipsis, etcétera, para efectos de que por lo menos probablemente presionar a los diputados para que le concedan una prórroga, pero el asunto es que constitucionalmente únicamente puede gozar de una prórroga. ¿Cómo se va a resolver esto? Pues todavía está por verse. Ahora, ese es un tema bien importante porque hay toda una discusión en el mundo, esto no solo es de aquí, ¿verdad? Es hasta dónde se debe tener cuarentena, hasta dónde se debe parar un país y hasta dónde mata más el no poder trabajar, el no poder producir ingresos, los efectos sobre el trabajo, las personas que viven al día, ¿verdad? Cómo hacen para generar ingresos, versus una enfermedad que hasta ahora pues son muy pocos los casos en El Salvador y no hay ningún muerto tampoco, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Pero hay como una discusión de hasta dónde está ese equilibrio. Mira, Luis, fíjate que eso es bien complejo. Digamos, no hay una respuesta absoluta. Cuando te digo que es bien complejo es porque si tú le apuestas 100% al ser humano, digamos, y nos encuarentenamos todos, el asunto es que, ¿y qué vamos a comer? Pues se ha mencionado en redes sociales, y yo no sé si para el momento que ustedes, amigos televidentes, estén viendo el programa, va a haber una toque de queda absoluto, que no podamos salir de la casa. Yo se lo comentaba esto a una amiga y me decía, mira, pero mis papás, que son mayores de edad, uno de ellos está pues confinado a una cama y la mamá de ella, pues que la esposa del señor ya es una señora mayor, ellos no pueden ir al súper porque mi mamá no puede dejar a mi papá confinado en la cama. Situaciones prácticas, pues. Entonces, cuando estamos hablando de una cuarentena por 15 días, digamos, un toque de queda por 15 días, que eso es lo que se escucha, ¿cómo van a ser todas estas personas? ¿Verdad? Y esta amiga mía tiene hijos. Entonces, no se puede mover a la casa del papá y dejar a sus hijos, o sea, a su esposo, pues. Entonces, es una situación humana, o sea, es decir, las aristas humanas no solo es pensemos en la vida como una forma absoluta, sino que la vida es compleja en sí misma y hay personas que necesitan salir para darle de comer a su familia. Yo asesoro varias empresas. Dentro de estas empresas asesoro a una empresa que vende café y uno de los éxitos de venta que tiene es cuando sacaron un sachet de 4 cafés, que son 4 tazas, por 25 centavos, 4 por cora, ¿verdad? ¿Por qué este producto tuvo éxito? Porque la mayoría de personas viven al día. Si tú te das cuenta, o sea, probablemente tú, amigo televidente, no te des cuenta, pero hay un montón de gente que eso hace. La mayoría de cosas que se venden en los mercados son cosas pequeñitas. Un cuarto de botella de crema, 4 onzas de libra de queso, 4 bolsitas de café instantáneo para ser preparado, porque estas personas tienen, digamos, $4, $4.50 que probablemente vengan de su venta diaria, que probablemente vengan de pedir en un semáforo, que probablemente vengan de su canasto que ofrece producto al público de forma informal, y estas personas de ahí sacan su dinero para vivir. Cuando las personas, yo escribo situaciones como esta, por ejemplo, reflexiones como esta en mis redes sociales, y mis redes sociales son públicas, pues entonces ahí me puede comentar cualquiera. Y en efecto me comentan, y me comentan de forma negativa, y me dicen que, bueno, aparte de lo de siempre, pues que sos pluma pagada, que sos servidor de la ANEP y todo ese tipo de cosas, pero hay gente que me dice, es que usted, hablándome a mí, ¿verdad? Usted piensa en los empresarios. Usted lo que le importa es el dinero. Pero es que yo creo que estas personas tienen una visión bien chata de la vida.
Porque empresario también es la señora que está ahí abajo en la parada de buses con un canasto. Ella también es empresaria, es emprendedora, ¿verdad? Cuando hace cositas en la casa y las pone en el canasto para vender. Entonces, estas personas viven al día. Entonces, cuando el gobierno empieza con esta dialéctica, pobres contra ricos, empresarios contra empleados, es una dialéctica bastante superficial, por no decir infantil, porque el empresario, por supuesto, va a ser este gran empresario que tiene 1000 empleados, pero también es la señora del canasto, es la persona que vende periódicos, es la persona que anda al día, porque si ustedes no lo saben, hay un sector informal financiero que llamamos el coyotaje, que son personas que prestan $20 al día, compran tomates con los $20 y le dan los $20 más la ganancia al coyote, pero obviamente ellos también tienen su ganancia. Entonces, toda esta estructura financiera que es real, que existe y que está a la vista de todos, también se va a ver afectada. ¿Cómo van a vivir ellos dentro de un mundo paralizado? Entonces, entramos a la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Que estas personas padezcan hambre y necesidad, pero no les dé el coronavirus? ¿O logren subsistir y tengamos esa suerte de que el coronavirus no les dé, porque hay personas que les da como una sintomatología de gripe nada más, y hay personas que lamentablemente sí se desborda dentro de su sistema inmunológico. Pero, ¿a qué le vamos a apostar? Yo creo que es una pregunta, Luis, bien difícil de contestar. Y en Estados Unidos, tú has visto toda la discusión que hay y que ha habido en los últimos días, ¿verdad? El presidente Trump en un inicio no le dio importancia al coronavirus, después se asesoró bien de todos los científicos y gente técnica y dijo, bueno, hagamos los cierres, ¿verdad? Y después que se aprobó ya los 2 trillones, o sea, billones en términos españoles. Entonces dijo el presidente, miren, o sea, esto nos va a servir para unos días, pues, o sea, no podemos estar con el país cerrado para siempre, por lo tanto, en tal fecha de abril, creo que dijo 12 de abril o algo así, vamos a abrir el país de regreso, ¿verdad? Y eso es lo que ha generado toda la discusión, ¿verdad? Entonces se dice, es que no le importa la vida, ¿verdad? Sino que solo la economía. Pero como que hay algo mucho más profundo que eso, ¿verdad? No, y yo te voy a decir algo. Nosotros en la firma tomamos la decisión de pagar los salarios de forma anticipada. El 30 de abril lo adelantamos, el 30 de marzo, perdón, lo adelantamos, y incluso la primera quincena de abril como un gesto de solidaridad con nuestros empleados. Ahora, el tema es el siguiente. En esa reunión que tuvimos con los empleados para liquidar la planilla, digámoslo así, yo estuve conversando con esta persona que es nuestro mensajero, que vive pues en una zona popular. Entonces él me decía, mire, licenciado, pero gracias por el pago, pero yo estoy bien preocupado porque no tenemos en la tienda de la colonia, pues son personas que hacen micro compras en micronegocios, ¿verdad? No hay azúcar, no hay frijoles, no hay maíz, hemos estado localizando, pero maicillo, para un equivalente del maíz para hacer tortillas. Y voy a hacer algo que tal vez suene un poco inapropiado quizás de hablarlo en cámaras, pero me dicen, mira, no hay ni papel higiénico, ya estamos recurriendo al papel de diario, ¿verdad? O sea, ¿por qué te lo estoy diciendo? Porque la escasez es real. ¿Cómo se van a estar movilizando los distribuidores si tenemos retenes que hay? ¿Cuántos hay ahorita capturados? Unos 700 capturados, que por cierto, la Sala Constitucional ya dice que no pueden estar en Bartolina, sino en un lugar de resguardo adecuado. Pero el tema es que existe miedo. Yo, pues para venir al canal el día de hoy, ya le pedí a la señorita que me dé un salvoconducto para irme a mi casa después, porque la realidad es que hay controles policiales, lo cual está bien. Pero el asunto de fondo es que esa restricción de movilidad amarrada con la restricción económica causa efectos reales. Paradójicamente, causa efectos reales negativos en las mismas personas que se quiere proteger. ¿Por qué? Porque las personas que tienen facilidades económicas tienen la refri repleta, pues. Pero las personas que viven al día, que se quieren proteger porque no les dé el coronavirus, están teniendo otros efectos. Entonces, si a mí me pregunta, si yo fuera el presidente, ¿qué haría? Bueno, si yo fuera el presidente, haría lo mismo que se ha hecho hasta el día de hoy. Cerrar fronteras y decretar cuarentena, sí. Pero la cuarentena tiene que ser por un plazo más pequeño
y se tiene que también darle oxígeno a la economía. Muchas veces no es ni siquiera que el gobierno inyecte dinero. A este punto de la historia de El Salvador en que estamos con el coronavirus, creo que ya es necesario que el gobierno haga operaciones de salvataje. La primera que hizo fue diferir el pago de impuestos sobre la renta, está bien, pero no se ha hablado, por ejemplo, del IVA, que tenemos que pagar los primeros 10 días hábiles de abril. ¿Cómo lo vamos a pagar? Eso es uno de los problemas que tenemos, pero digamos, se han dado medidas que yo puedo considerar como parciales, pero no fuera tan necesario que el gobierno inyecte dinero si nos permitiera trabajar. Entonces, yo creo, Luis, que sí el gabinete, espero que alguien del gabinete esté escuchando esto o nos vea posteriormente en las redes sociales, le tiene que pensar en qué está pasando con el campesino que no, ahorita en Chalatenango, que no tiene acceso a nada, porque simplemente la red de distribución está paralizada, ¿verdad? Y la economía está paralizada. Entonces, más allá de que tengan dinero, pues porque el gobierno le puede dar plata, pero si no hay que comprar, empieza la hambruna. Y pues yo no quisiera pensar en saqueos y en disturbios sociales, ¿verdad? Que puede ser que ocurran, así como estamos paralizados, en cualquier momento más allá del 15 de abril. Estas cosas de la cuarentena y estas limitaciones a la movilidad de la ciudadanía han sido para ganar tiempo, ¿verdad? O sea, para que el gobierno pudiera prepararse para atender la enfermedad. Entonces, el tiempo se va a haber dado, pues van a ser 30 días, independientemente de si lo logre cuadrar con lo de la asamblea o no, ¿verdad? Pero va a ser un tiempo prudencial. En Guatemala hemos visto que han hecho un hospital en un tiempo récord, ¿verdad? Y que es mucho más rápido que lo que se está planteando aquí de 2 meses y medio, 3 meses en CIFCO, ¿verdad? Entonces, tal vez como que el tiempo habría que aprovecharlo mejor porque va a haber que abrir. O sea, al final de cuentas, tenemos que trabajar, tenemos que comer y enfermedades siempre hay, ¿verdad? O sea, dengue siempre hay, Zika siempre hay, o sea, gente muere por todas estas cosas, desafortunadamente, pero vamos a tener que abrir el país. Entonces, ahí es a donde va a tener que haber un momento en el que se diga, ya estuvo. Vemos ahorita China, ¿verdad? China está diciendo, hoy me cierro yo al mundo, ¿verdad? China le exportó al mundo la gripe, el virus, ¿verdad? Pero ahora dice, me cierro para que no me lo devuelvan, ¿verdad? Es interesante ver por qué la gripe, esta gripe, porque realmente es una gripe, por qué no se llama la gripe de Wuhan, por qué no se llama la gripe de China. Bueno, si tú te lo has preguntado, pues te lo quiero decir, no se llama la gripe de Wuhan o la gripe de China porque está prohibido. Desde la época de la gripe española, se prohibió ponerle a las epidemias, ponerle el nombre de algún país o de alguna etnia, precisamente porque se puede reflejar aspectos xenofóbicos, como por ejemplo, es la gripe de los chinos, entonces no voy a comer comida china, por decirte algo, ¿verdad? O no le voy a saludar a los chinos, o ya no los queremos. Sin contar pues disturbios sociales que vayan a atacar a ciertos segmentos poblacionales. Entonces, desde 1920, un poco más adelante, la Organización Mundial de la Salud prohibió que se nombre con países o con etnias y se empiezan a poner nombres de fantasía asociados con números. Por eso esta gripe se llama COVID-19, ¿verdad? Porque no hace referencia a nadie. Lo estoy diciendo porque el presidente Trump le gusta decir la gripe china, ¿verdad? Pero en realidad pues es algo que ya está desaconsejado y de alguna forma prohibido. Por otro lado, pues también tenemos que analizar un poco, contrastar, porque la historia se repite y eso es lo bonito de conocer la historia. En Fanston, Kansas, fue donde empezó la gripe española, que por un azar del destino se la acabó llamando gripe española, pero no empezó en España. De hecho, España la vivió cuando ya había muchísimos brotes y muchísimos muertos en muchas partes. Pero la situación es que en Fanston, Kansas, se empezó a crear este primer hospital de campaña para resguardar a los encuarentenados en términos de aislamiento y en términos de atención especial, similar a lo que el gobierno de la República está haciendo en CIFCO, lo cual, pues, como le repito, es una medida adecuada, pues porque sabemos de que las cantidades de UCI que hay en El Salvador, pues no son las necesarias. ¿Es necesario tener un decreto para hacerlo? Creería que no, porque el COVID-19 fue descubierto pues el año pasado. Estamos hablando que ya el mundo estaba en emergencia en diciembre del 2019. Si nosotros tuviéramos gobiernos que fueran mejor asesorados, pues yo creo que este hospital de CIFCO se pudo haber empezado a construir desde diciembre del año pasado. Viendo para atrás decimos que todos somos generales, pero probablemente aquí estamos dos economistas hablando de construir hospitales.
pero para eso se tiene el colegio médico, para eso se tiene especialistas, para eso se tiene infectólogos, que si el gobierno los tuviera un poco más cerca, podrían haber hablado al oído del gabinete económico, decir, miren, señores, preparémonos para lo que nos viene, porque esto no es sorpresa. Sabíamos que El Salvador nos iba a venir algún día, y ya vino, pues, y ya la tenemos enfrente. Y pues creería yo de que estamos frente a una situación que el gobierno simplemente no quiere decir cuántas hay, ¿verdad? Pero yo creo que ya tenemos suficientes casos de coronavirus para preocuparnos. Entonces, contestándote, ¿es necesario un decreto de emergencia para tener el hospital tal como se ha planteado, el hospital especial? Pues creo que no. La vecina Guatemala nos ha dado ya una lección, ya tiene un hospital construido en menos tiempo, a menos coste. Probablemente pues aquí estemos hablando ya en un tema escabroso, porque probablemente entremos en temas de desempeño de la administración de la cosa pública, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el gobierno ahorita tiene todas las herramientas para echarlo a andar. Estamos todos a la espera de ver si realmente lo puede hacer o no. Max, hay mucha preocupación entre la población sobre los pagos, ¿verdad? ¿Sobre qué, perdón? Sobre los pagos. Pagos de electricidad, pagos de cable, de agua, de préstamos bancarios, de impuestos municipales, impuestos nacionales, municipales y préstamos de todo tipo, ¿verdad? Entonces, como que el seguro social, las AFPs, o sea, todo el mundo está como preocupado de no tengo flujo, no tengo ingresos, ¿cómo pago? ¿Qué pasa si no pago? ¿Qué es lo que están diciendo realmente las diferentes entidades? ¿Se va a postergar todo ese pago? ¿Se va a diluir o no? O sea, ¿qué podrías tú aclararle a la población sobre eso? Bueno, yo tengo algunas cápsulas de las preguntas, que por cierto Luis me ha hecho una batería de preguntas, espero recordarme todas durante mi intervención, pero yo tengo respuestas en cápsulas en mis redes sociales, como les digo, son públicas. En Twitter pueden buscarme en @MaxMojica o en Facebook también Max Mojica. Y están abiertas, ¿verdad? Ahí ustedes pueden hacerme las preguntas o ver mis explicaciones y hacerme comentarios o hacerme preguntas sobre mis explicaciones y en la medida de lo posible se los voy a ir contestando. En mi último tweet que saqué, explico de que las empresas no es que sean egoístas, simplemente tienen una estructura financiera un tanto rígida que no les permite una camisa floja necesariamente para enfrentar este tipo de eventualidades como la que estamos viendo ahorita, el coronavirus. Max, como te hice una serie de preguntas, te quiero dar suficiente tiempo para que lo puedas contestar. Vamos a una pausa y ya después entonces nos explicas todo. Es largo. Sí, correcto. No nos cambie. En un momento estamos de nuevo con Pulso 503.